Madrid, una ciudad donde el lujo y el éxito aparentan ser sinónimos de felicidad, es el escenario de esta historia. Valeria, una mujer joven, hermosa, inteligente, vive en un apartamento amplio con vistas al centro, rodeada de comodidades, de vitrinas llenas de ropa de marca y cenas elegantes en restaurantes que aparecen en revistas. Su esposo, Alejandro, es un hombre próspero, de familia tradicional, con un apellido respetado y un futuro prometedor. Desde fuera, todo parece perfecto. Pero dentro de ella, Valeria guarda un silencio que pesa como el mármol. Lleva 5 años de matrimonio sin poder concebir un hijo. Nadie lo dice en voz alta, pero las miradas, los suspiros y los comentarios al pasar se sienten como cuchillos. El apellido de la familia necesita herederos y la presión recae solo sobre ella. A veces siente que no es una esposa, sino un eslabón que debe dar frutos. Un día, al bajar al aparcamiento, unos empleados murmuran a sus espaldas. Ella se tensa. Pero aparece don Rafael, su suegro, con su presencia firme y elegante. La defiende, la calma, le ofrece una sonrisa cálida. Y por primera vez, Valeria siente algo extraño. ¿Por qué don Rafael la mira de esa forma? Después de aquel incidente en el aparcamiento, Valeria no logró sacarse de la mente la mirada de don Rafael. Había algo en sus ojos, una mezcla de compasión y control, como si supiera más de lo que decía. Durante los días siguientes, esa imagen la acompañaba incluso en los momentos más triviales, al servir el café, al doblar las sábanas, al caminar por los pasillos silenciosos del apartamento. Alejandro, como de costumbre, estaba ausente. Su trabajo exigente lo mantenía fuera hasta altas horas, y cuando estaba en casa, su atención parecía estar siempre en otra parte. El tema de los hijos era una sombra que rondaba sin ser nombrada. La suegra de Valeria, por otro lado, no ocultaba su ansiedad. En cada comida familiar, lanzaba frases cargadas de intención: los niños llenan una casa, qué suerte tienen los abuelos que ya disfrutan de nietos, mientras sus ojos se posaban en Valeria con una esperanza que pesaba como una piedra. Una noche, cuando Valeria se encontraba sola en su habitación, recibió una llamada inesperada. Era su suegra. Su voz, suave pero firme, retomó el tema con naturalidad perturbadora. Había hablado con don Rafael, y él les traería tónicos naturales para ayudarles. Valeria sintió un nudo en la garganta. No era una sugerencia, era una decisión tomada por otros sobre su cuerpo, su vida. A la mañana siguiente, don Rafael apareció en la puerta, puntual como un reloj suizo. Traía consigo una pequeña caja de madera llena de frascos con etiquetas escritas a mano. Su tono era amable, su lenguaje mesurado. Habló de hierbas medicinales, de remedios antiguos, de su deseo de ver a la familia crecer. Valeria lo escuchaba sin interrumpir, sin saber cómo responder. Había algo en su cercanía que la descolocaba. Él no era simplemente un suegro preocupado, su presencia parecía invadir más de lo necesario. Cuando él le tomó la mano brevemente al despedirse, un leve escalofrío recorrió su espalda. Esa noche, Valeria no durmió. Se dio cuenta de que había empezado a desconfiar, no solo de su esposo, sino de toda la familia. ¿Por qué tanto interés? ¿Por qué ese control? Al día siguiente, incapaz de continuar cargando sola con sus pensamientos, llamó a su mejor amiga Elena, una doctora con la que compartía confidencias desde la universidad. Se citaron en una cafetería cerca de la Plaza Mayor. Al verla, Valeria no aguantó más, habló de la presión, de la frialdad de Alejandro, de la extraña actitud de don Rafael. Elena, con su mirada clínica pero humana, la escuchó atentamente. Al final, con un suspiro, le dijo: lo primero es saber la verdad. Ven al hospital con Alejandro. Haré que les hagan las pruebas necesarias. Valeria la miró con mezcla de alivio y temor. No podía prever lo que descubriría, pero sentía, en lo más profundo, que aquello sería el inicio de un cambio irreversible. Los días que siguieron al encuentro con Elena se tiñeron de una inquietud que Valeria no podía disimular. Por fuera intentaba mantener la compostura, sonreía a los vecinos, preparaba la comida de Alejandro como siempre, pero por dentro sentía que todo se tambaleaba. Cada vez que miraba a su esposo, notaba esa distancia silenciosa, como si un cristal invisible lo separara.
Dormían juntos, pero no se tocaban. Hablaban, pero no se escuchaban. La promesa de acudir juntos al hospital se convirtió en un ancla, algo a lo que Valeria se aferraba con desesperación. El día de la cita llegó y el aire parecía más denso que nunca. Alejandro, elegante y reservado, se mostró cortés pero visiblemente incómodo. Mientras caminaban hacia el Hospital Universitario La Paz, Valeria sentía como su corazón latía con fuerza. Elena los recibió con calidez profesional y los acompañó personalmente a los exámenes. Durante las pruebas, Valeria no dejaba de observar a Alejandro, tratando de descifrar en sus ojos alguna pista, alguna emoción. Pero él mantenía su rostro impasible, como si todo aquello no le concerniera. Las horas pasaron lentas, con el murmullo de máquinas y pasos por los pasillos. Finalmente, Elena pidió hablar con Valeria a solas. La condujo a un despacho pequeño, cerrado, donde el aire parecía detenerse. Elena cerró la puerta, se sentó frente a ella y, con una mirada profunda, habló con cuidado: Valeria, los resultados no son alentadores. Alejandro presenta una condición que le impide tener hijos de forma natural. Las probabilidades son mínimas, casi inexistentes. El mundo se congeló por un instante. Valeria sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Las palabras resonaban como un eco sordo, mientras ella intentaba respirar, pensar, entender. Existen opciones, continuó Elena, como la inseminación asistida con esperma de un donante. Incluso puede ser un familiar cercano para preservar el vínculo genético. Valeria levantó la vista lentamente. Sabía lo que eso implicaba. Un familiar. ¿Don Rafael? La idea la golpeó como una ola helada. Elena pareció leerle el pensamiento y habló con delicadeza: sé que no es fácil, pero si el deseo de tener un hijo sigue siendo tan fuerte, tendrás que considerar caminos que nunca pensaste recorrer. Al salir del despacho, Valeria encontró a Alejandro esperándola con una expresión neutra. No le dijo nada, solo le sonrió levemente y dijo que todo estaba bien, que luego el médico enviaría algunas recomendaciones. Guardó la verdad, no por cobardía, sino porque aún no estaba lista para que su mundo se rompiera de verdad. Esa noche, en la oscuridad del dormitorio, giró una y otra vez en la cama. No podía olvidar la propuesta, ni el rostro de don Rafael entregándole aquellos tónicos, ni la presión constante de su suegra. Un pensamiento la invadió con más fuerza que nunca: si quería ser madre, quizás tendría que renunciar a todo lo que creía correcto. Y eso, aunque le partiera el alma. Los días siguientes fueron una neblina de pensamientos pesados y decisiones suspendidas. Valeria caminaba por la casa como una sombra, ejecutando sus rutinas de manera mecánica, con la mente atrapada entre lo que había descubierto y lo que debía hacer. La imagen de don Rafael se hacía presente en su mente con frecuencia inquietante, su voz pausada, su mirada segura, la manera en que parecía tener siempre una solución. Pero ahora, esa solución era también su dilema más íntimo. ¿Cómo podía siquiera considerar pedirle algo así? ¿Qué clase de mujer sería? ¿Qué clase de madre nacería de una decisión así? Cada vez que pensaba en Alejandro, en su desconocimiento, en su frialdad silenciosa, sentía una mezcla de lástima y rabia. ¿Cómo podían vivir bajo el mismo techo y ser tan lejanos? Una noche, tras un silencio prolongado durante la cena, Alejandro la miró y le preguntó si se sentía bien. Fue la primera vez en semanas que él pareció notarla realmente. Valeria simplemente asintió, conteniendo las lágrimas. Él volvió a su copa de vino y al periódico. Fue entonces cuando Valeria decidió que no podía seguir esperando. Al día siguiente llamó a Elena y le confesó que había pensado en la opción que le había sugerido. Elena, sorprendida, le preguntó si hablaba en serio. Valeria respondió que sí, aunque aún no sabía cómo planteárselo a don Rafael. ¿Crees que él lo aceptaría?, preguntó Elena con voz baja. No lo sé, respondió Valeria. Pero tengo que intentarlo. Es mi última opción. Esa noche, después de asegurarse de que Alejandro se había quedado dormido, Valeria se sentó en el sillón del salón, con las manos temblorosas y el teléfono en la mano. Dudó durante minutos antes de marcar. Don Rafael contestó con su habitual tono sereno.
Ella apenas pudo saludarlo antes de lanzarse, atropelladamente, a contarle todo. La infertilidad de Alejandro, la propuesta de Elena, su deseo de ser madre, su desesperación. El silencio al otro lado del teléfono fue largo. Finalmente, don Rafael habló con voz grave. Valeria, esto es muy serio. No sé qué decir. Ella guardó silencio, esperando un rechazo inmediato. Pero él continuó, entiendo tu dolor. Yo también deseo ver crecer la familia. Pero necesito tiempo para pensarlo. Esto no es algo que se decida en un segundo. Cuando colgó, Valeria sintió una punzada de esperanza mezclada con miedo. Al menos, no había dicho que no. Durante los días que siguieron, don Rafael no llamó, pero su suegra apareció de pronto con una noticia inquietante: él había decidido quedarse unos días en su casa. Valeria sintió un escalofrío. Esa noche, al abrir la puerta del apartamento, don Rafael estaba allí, con una maleta en la mano y una expresión difícil de descifrar. Había llegado el momento. Y ella no sabía si estaba preparada. Desde el momento en que don Rafael cruzó el umbral de su apartamento, algo cambió en el aire. Valeria sintió que la casa ya no le pertenecía, como si su presencia alterara cada rincón, cada silencio. Él era educado, discreto, incluso afectuoso en ciertos momentos, pero había una tensión invisible que lo envolvía todo. Dormía en la habitación de invitados, desayunaba temprano, leía el periódico en el balcón y apenas hablaba, pero cada gesto, cada mirada, decía más de lo que sus palabras podían pronunciar. Valeria se debatía entre el alivio de no estar sola y la ansiedad que le provocaba tenerlo tan cerca. Una noche, después de cenar, decidió que no podía seguir posponiendo lo inevitable. Necesitaba respuestas. Don Rafael estaba en el salón, leyendo en silencio. Se acercó a él, con el corazón latiéndole en la garganta, y se sentó frente a él. Don Rafael, comenzó, con una voz más frágil de lo que esperaba: he estado pensando en lo que hablamos, y necesito saber si está dispuesto a ayudarme. Él dejó el libro a un lado, la miró con una expresión grave y respondió sin rodeos: Valeria, he reflexionado mucho. Entiendo tu desesperación y también deseo tener nietos. Estoy dispuesto a ayudarte, pero quiero que sepas que esto no será sencillo. Ella se quedó en silencio, asimilando sus palabras. ¿Qué significa eso?, preguntó. Él suspiró. Que no quiero que esto sea un trámite frío o clínico. No soy un joven, necesito sentir algo también. Valeria sintió que el mundo se detenía por un instante. ¿Sentir qué? ¿Qué le estaba pidiendo realmente? Él la miró de una manera distinta, con una mezcla de ternura y algo más oscuro. ¿Podrías ponerte el vestido de seda rojo que Alejandro te regaló?, murmuró. Valeria sintió una ola de vergüenza recorrerle el cuerpo. Ese vestido era algo íntimo, un recuerdo de los primeros años con su esposo. Usarlo frente a su suegro era impensable, pero también era su única oportunidad. Se levantó, temblando, y caminó hacia el dormitorio. Mientras abría el armario, sintió que cruzaba una línea invisible, una que ya no podría desandar. El vestido se deslizaba sobre su piel como un recuerdo prohibido. Al salir de la habitación, encontró a don Rafael esperándola en silencio. Sus ojos la recorrieron con una mezcla de admiración y culpa. Valeria se acercó lentamente, sintiéndose ajena a sí misma, como si todo lo que estaba viviendo fuera parte de un sueño turbio. Él no dijo nada. Solo la miró con una emoción contenida. En ese instante, supo que algo irreversible estaba por suceder. Y aunque el miedo la envolvía, no se detuvo. Sabía que, después de esa noche, ya nada sería igual. Valeria caminaba como si sus pies no tocaran el suelo. El vestido de seda se aferraba a su cuerpo con una delicadeza que ahora le parecía violenta. Cada paso hacia la sala era una contradicción, parte de ella gritaba por salir corriendo, por deshacer todo lo que estaba a punto de ocurrir, pero otra parte, una más oscura, más silenciada, la empujaba hacia adelante, convencida de que no había otra salida. Cuando llegó frente a don Rafael, él no dijo nada. Solo la observó, con una mezcla de asombro y deseo contenido. Valeria sintió un nudo en el estómago. El silencio pesaba tanto como sus pensamientos.
Entonces él se levantó y con voz temblorosa dijo: «Eres muy bella, más de lo que imaginaba». Ella bajó la mirada, sintiendo el calor en las mejillas, no por halago, sino por vergüenza. Nunca pensó que escucharía esas palabras de labios de su suegro. La habitación pareció encogerse. El aire se volvió espeso. Don Rafael extendió una mano y la invitó a sentarse junto a él. Valeria obedeció, con los músculos tensos, el corazón golpeando con fuerza en su pecho. Él comenzó a hablar en voz baja, como si temiera despertar a la casa: «He querido ayudarte desde el principio. Pero esto es difícil para mí también. No soy un hombre joven. No sé si podré». Hubo un silencio que duró demasiado. De pronto, don Rafael se inclinó hacia atrás, suspiró y dijo, con una mezcla de resignación y derrota: «No puedo, no así». Valeria lo miró, sin saber si sentía alivio o frustración. Él se veía cansado, como si el peso de la situación le aplastara. Ella se levantó lentamente, dispuesta a retirarse, a dejar todo atrás. Pero en ese instante, don Rafael la tomó suavemente del brazo. Quizás con tu ayuda», murmuró, sin mirarla. El corazón de Valeria se detuvo por un segundo. Comprendió lo que estaba insinuando y un escalofrío le recorrió la columna. No respondió. Solo cerró los ojos y dejó que sus movimientos siguieran por inercia, como si no fueran suyos. Hizo lo que pensó que debía hacer, lo que creía que el momento exigía. El tiempo se distorsionó. Cuando todo terminó, don Rafael apenas pudo articular una palabra. Valeria tomó con manos frías el recipiente que Elena le había entregado días atrás y salió de la habitación sin mirar atrás. En el baño, abrió la ducha y se dejó caer bajo el agua hirviendo. No lloró. No tenía fuerzas. Solo se quedó allí, tratando de borrar una sensación que ya se había anclado en su piel. A la mañana siguiente, con pasos apresurados, fue al hospital y entregó la muestra a Elena. Le contó lo ocurrido con voz plana, como si narrara una escena ajena. Elena, visiblemente afectada, no hizo preguntas. Solo la abrazó en silencio. Días después, la llamada que temía llegó: la muestra se había dañado. Valeria se quedó sin aliento. Todo lo que había hecho, todo lo que había soportado, no había servido de nada. Y ahora debía decidir si volvería a cruzar esa línea. Otra vez. La noticia de que la muestra se había dañado cayó sobre Valeria como una losa. Al colgar el teléfono, se quedó inmóvil en la cocina, con la mirada fija en la nada, las manos heladas y una sensación de vacío total en el pecho. Era como si todo el dolor, toda la humillación, no hubiese valido absolutamente nada. Caminó lentamente hasta el sofá, se dejó caer y abrazó sus propias piernas. En su interior, una tormenta silenciosa rugía sin descanso. ¿Era justo todo esto? ¿Hasta dónde debía llegar para cumplir con la expectativa de una maternidad que ya no parecía un sueño, sino una maldición heredada? Elena intentó consolarla, le habló con calma y le explicó que había sido un error técnico, una falla en la cadena de frío. Si aún lo deseas, dijo con suavidad, tendrás que repetirlo. Pero esta vez, con más cuidado. La frase quedó flotando en la cabeza de Valeria durante días. No respondía, no dormía, apenas comía. Se sentía desconectada de sí misma, atrapada en una versión de su vida que nunca imaginó vivir. Pero entonces recordó algo, la mirada de su suegra, esa presión constante que la envolvía como una soga invisible, el vacío entre ella y Alejandro, la indiferencia con la que él vivía su día a día, como si no sospechara nada, y sobre todo, recordó su deseo, profundo, visceral, de ser madre. No de cumplir con una expectativa ajena, sino de llenar su mundo con un amor que aún no conocía, pero que deseaba con todo su ser. Con esa idea en el corazón, Valeria volvió a contactar a don Rafael. Esta vez no lo invitó a casa. Le pidió encontrarse en una cafetería discreta, lejos del barrio, en una esquina de la Gran Vía donde nadie los reconocería. Él llegó puntual, como siempre. Vestía con sobriedad, pero su rostro tenía una expresión cansada, quizás también abrumada. Cuando Valeria le explicó lo ocurrido, él cerró los ojos un instante, suspiró hondo y tras un largo silencio, dijo: «Lo comprendo.
Te asistiré, pero no deseo repetir lo que sucedió aquella noche. Fue demasiado. Ella lo miró con desconfianza, tratando de leer entre líneas. Don Rafael bajó la voz y continuó: si lo hacemos, que sea distinto. Esta vez, que sea directamente. Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Directamente, repitió, sin poder evitar la tensión en su voz. Él asintió con lentitud. Sin artificios. Naturalmente. Ella tragó saliva. No respondió. Sabía lo que aquello implicaba. Sabía también que estaba caminando en el filo de algo peligroso, algo que podía romperla para siempre. Sin embargo, asintió. Esa noche, mientras Alejandro viajaba por trabajo, don Rafael fue al apartamento. No se quedaron allí. Tomaron su coche y condujeron hasta las afueras de Madrid, por un camino oscuro, silencioso, rodeado de campo y árboles dormidos. Cuando detuvo el motor, el silencio dentro del vehículo era tan espeso que casi cortaba la respiración. Valeria lo miró. Él la observaba distinto, con una mezcla de deseo, culpa y determinación. Entonces, sin decir palabra, le tomó la mano. Y ella no la retiró. El coche estaba detenido junto a un camino polvoriento, bajo un cielo cubierto por nubes densas que parecían anunciar tormenta. Dentro, el aire estaba cargado de algo que Valeria no sabía nombrar. El silencio entre ambos era más elocuente que cualquier palabra. Don Rafael mantenía su mano sobre la suya, firme pero sin apretar, como si le ofreciera una última oportunidad para retroceder. Valeria no la retiró. No porque no sintiera miedo o vergüenza, sino porque ya no tenía fuerzas para seguir huyendo de las consecuencias de sus propias decisiones. Cerró los ojos y se permitió sentir ese instante como si no le perteneciera, como si todo fuera parte de una vida paralela. Cuando él se acercó, cuando sus labios tocaron los suyos, Valeria se sintió como si flotara fuera de su cuerpo. Cada gesto, cada caricia, le recordaba que estaba cruzando una línea que, hasta hacía poco, habría considerado impensable. Pero ahora, ahí, en la intimidad sofocante de aquel coche, la lógica y la moral parecían conceptos lejanos. No fue un encuentro romántico ni liberador. Fue un acto lleno de tensión, de emociones contenidas, de culpas que se acumulaban como capas de polvo sobre su piel. Los cristales se empañaron, el coche tembló levemente y cuando todo terminó, ambos evitaron mirarse directamente. Don Rafael se acomodó la ropa en silencio. Valeria se cubrió con su abrigo y miró por la ventana, sin ver nada. Durante el trayecto de regreso, nadie pronunció una sola palabra. Al llegar frente al edificio, don Rafael se despidió con un simple cuídate, antes de marcharse sin mirar atrás. Valeria subió lentamente las escaleras, sin usar el ascensor. Cada peldaño pesaba como una confesión no dicha. Ya en casa, se quitó el abrigo, se sentó en el borde de la cama y se quedó inmóvil por varios minutos. No lloró. Ya no podía. Se sentía como una sombra de sí misma, como si su cuerpo se hubiese vaciado de toda esencia. A la mañana siguiente fue directamente al hospital. Le entregó a Elena la nueva muestra y esta vez no explicó nada. Elena la miró, con una mezcla de tristeza y preocupación, pero no la interrogó. Solo asintió y prometió cuidarla mejor esta vez. Días más tarde, Valeria caminaba por el pasillo del edificio, intentando concentrarse en algo que no fuese su propia angustia, cuando notó una mirada clavada en su espalda. Al voltear, lo vio. Manuel, un antiguo empleado del complejo, el mismo que había sido despedido por don Rafael tras un incidente desagradable. Estaba allí, recostado contra la pared, con una sonrisa torcida en los labios y los ojos brillantes de curiosidad malsana. Valeria sintió un escalofrío. No supo por qué, pero comprendió que algo no estaba bien. Esa sonrisa no era inocente. Y de pronto, el miedo volvió a instalarse en su pecho. No por lo que había hecho, sino por lo que podría desatarse si alguien descubría la verdad. Valeria caminaba por las calles de Madrid como si acabara de despertar de un largo y oscuro sueño. El aire de la ciudad, antes indiferente, ahora le acariciaba el rostro con una suavidad que no recordaba. Había vivido atrapada en un laberinto de decisiones dolorosas, donde el silencio pesaba más que la verdad,
y donde la maternidad se convirtió en una obsesión que la alejó de sí misma. Manuel intentó chantajearla, pero ella, por primera vez, no huyó. Lo enfrentó con la mirada firme y la voz serena. Había perdido demasiado para seguir teniendo miedo. En su interior algo se quebró y algo nuevo empezó a nacer. Comprendió que no podía borrar lo ocurrido, pero sí podía elegir qué hacer con su historia. No volvió a buscar a don Rafael, ni ocultó más la verdad a Elena. Y cuando llegó el día en que miró a Alejandro a los ojos y le confesó todo, lo hizo sin temblar, con dignidad. No sabía si habría perdón, pero sí sabía que merecía empezar de nuevo. A veces, la traición no viene solo de otros, sino de lo que dejamos de ser por complacer. Y solo cuando tocamos fondo, comprendemos que la lealtad más profunda es la que debemos tener con nosotros mismos.